¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Martínez Espinosa. Me voy a explicar las configuraciones vistas en la práctica número 3. La primera fue el sumador ponderado de 3 entradas. Tenemos a la entrada un voltaje de 4 volts, un voltaje de 2 volts y un voltaje de 1 volt, con resistencias ya previamente calculadas. Al simularlo, obtenemos un valor de menos 7 volts, igual que lo ya calculado. La siguiente configuración es el sumador inversor. En este caso tenemos tres señales de entrada, una de 4 volts, una de menos 1 volt y una señal senoidal de 5 seno de 200 pt. Las resistencias, como podemos ver, son iguales. Y a la salida tenemos una señal desfasada o con un offset, que es la diferencia inversa de la suma de estas dos señales. Para la siguiente configuración fue el promediador inversor. Tenemos 3 voltajes de entrada y las resistencias, tanto la 1, la 2 y la 3 son iguales, pero la resistencia F es el promedio de dichas resistencias, en este caso 3 kilo ohms. Cuando lo reproducimos nos da un valor de menos 9 volts, tal cual lo tenemos calculado. El siguiente es el sumador no inversor. Aquí, como podemos observar, tenemos 4 señales de entrada, una de 10 volts, la segunda de 2 volts, la tercera de 3 volts, la cuarta de 1 volt, y las resistencias de la 1 a la 4 son iguales a la resistencia I, cuyo valor es de 10 kilo ohms. La resistencia F es igual a el número de resistencias menos 1 por la resistencia I, por eso nos queda 30 kilo ohms. Y bueno, en simulación esto nos tendría que salir un valor de 16 volts, pero como supera el voltaje de saturación, por eso nos marca 10.47 volts. El siguiente es el sumador no inversor de dos señales. Aquí tenemos como entradas dos voltajes, una señal senoidal de 5 seno de 200 pt y otra señal de 4 volts. Igual que en el caso anterior, vamos a ver un desfasamiento, un offset aquí del valor de este voltaje de 4 volts. Las resistencias aquí, como pueden ver, son iguales. Para el ejercicio 1 se nos pedía condicionar una entrada de menos 10 a 10 volts para una salida de 0 a 5 volts. Aquí tenemos consta de dos amplificadores inversores que rigen la ganancia y de otra señal que es un divisor de tensión con el valor del offset de 2.5 volts. Cuando reproducimos aquí, lo más próximo que pude poner en el potenciómetro fue 5.1 volts y nos da la salida de 3.78. Para 5 volts tenía que salir 3.75, está excelente. Y el segundo ejercicio fue prácticamente lo mismo, solo que necesitábamos un valor de entrada de menos 7 a 3 volts, igual a una salida de 0 a 5 volts. Como podemos ver, es la misma configuración, solo que con una distinta ganancia y otro distinto valor de offset. Aquí en este caso, cuando tenemos 3 volts, obtenemos los 5 volts de salida. Y bueno, será todo de mi parte. Mi nombre es Gabriel Martínez Espinosa. Hasta luego.